Este de aquí es el hotel más barato del mundo. Se encuentra en Bangladesh. Son 4 barcos acondicionados como hotel que están flotando sobre el río Buriganga, uno de los ríos más contaminados de todo el planeta. No solo vamos a conocer el hotel, sino las diferentes categorías dentro de las habitaciones más baratas de la tierra. Desde la más barata, la estándar, hasta la VIP. Esta es la habitación más barata. Vale la noche se duerme compartiendo habitación con otras 4 o 5 personas directamente en la lata y alrededor de todo lo que tengan para guardar en el barco. Esta es la habitación estándar. Nos ofrece más privacidad por... No tiene colchón tampoco, pero ya aquí al menos tenemos un abanico. Esta es la habitación más cara de todas, la habitación VIP, y la que incluye incluso una colchoneta con un precio de... Para llegar a la recepción atravesamos un puente colgante sobre lirios que están en el río Buriganga. Llegamos directamente a la recepción donde no se encuentra nadie. Solo hay un número de teléfono que dice llámeme cuando llegue. Pero nosotros reservamos hace tiempo porque esto pasa lleno. De otra manera no podríamos conocerlo. Así se ven los pasillos del hotel. Directamente después de la recepción se llegan a las habitaciones. Cada una de estas puertas que ustedes ven con candado es de alguien que salió y cerró para dejar ahí sus pertenencias, porque como llegan personas que simplemente pasan una noche, hay personas como este señor que viven aquí, se instalan durante años en este barco. Ver esto me recuerda a las habitaciones cápsula de Japón. Hay habitaciones arriba, hay habitaciones abajo y toda la estructura es de lata, de un perling con lata, y la única ventilación con la que cuentan es el viento que corre entre este pasillo que está abierto, que viene directamente del río. Antes de conocer la habitación más barata del mundo, tienen que saber que como todo hotel, este también incluye ciertas amenidades. Todas las habitaciones incluyen servicio sanitario compartido que cae directamente al río, con muy buena vista por cierto. Incluyen baño compartido y zona para lavar la ropa. El problema es que el agua hay que sacarla con un balde del río Buriganga, uno de los más contaminados del mundo. Y además, el agua se saca justo a la par de donde caen los desechos fecales que los huéspedes depositan en el servicio sanitario. Así que en realidad muy pocos optan por bañarse aquí. এখানে গোসল করার জায়গা আছে কিন্তু নদীর পানিটা অনেক নোংরা, এই কারণে হয়তো আমরা গোসল করতে পারি না। গোসল করলে আমাদের শরীরে সমস্যা হবে থেকে আমরা গোসল করি না। También incluyen una zona para secar ropa y reflexionar en el techo del barco, agua potable gratis y candado para asegurar la puerta. Vamos a empezar con la que tiene que ser la habitación más barata de toda la tierra. Yo no sé si exista algo más barato en alguna otra parte del mundo, pero aquí esta habitación se renta por 70 centavos de dólar. No hay privacidad, es una habitación compartida con otras 4 personas y lo único con lo que cuenta es con un pequeño cajoncito para meter sus cosas personales. No hay colchoneta, no hay cobija, no hay almohada, es directamente sobre la lata. Y la verdad, la lata se siente fresca, se siente un poco fría. No me imagino cómo puede ser la noche o cómo puede ser en la temporada de frío en Bangladesh. Pero dormir aquí, en esta habitación, cuesta 70 centavos de dólar. La habitación más barata del planeta. Por lo que estoy viendo también, este es el espacio en el que las personas que duermen aquí guardan los objetos con los que trabajan. Si ustedes ven, estas son las canastas que los trabajadores se montan en la cabeza para jalar grandes cargas. Es así como se ganan la comida, el dinero del día a día. Aquí están los trabajadores que menos ganan en Bangladesh, se podría decir. Entonces, como estas canastas no caben en sus espacios donde duermen, las ponen aquí donde duermen los de la habitación compartida. O sea que ellos duermen a la par de cualquier cosa que les pongan. Muy importante, la habitación también tiene abanico, luz y electricidad por si necesitan conectar o cargar cualquier cosa. Aunque me dicen que durante el día normalmente la quitan, la cortan. Hay mucha gente viviendo aquí. Realmente esto está siempre lleno. Por eso les decía que tuvimos que reservar con mucha anticipación para poder conocer un cuarto. Vamos a entrar a una habitación estándar, a la habitación del medio y la que prefieren las personas que se vienen a instalar en este hotel a vivir. A lo que entiendo, hay señores aquí que tienen años viviendo en el barco y hay personas que vienen a vivir durante un mes, 2 meses, pero es muy difícil
quieren conversar con ellos. Muchos están muy enfermos, no quieren conversar, como el señor que está aquí adentro, por ejemplo. Otros simplemente no les gustan las cámaras. Entonces les voy a mostrar esta habitación en la que ellos se vienen a vivir. Es la que prefieren porque la más barata es muy pública y la más cara pues es más cara. Entonces la del medio es la perfecta. La entrada es más o menos así. Esta puerta acabo de ver que no se puede abrir. Esto me recuerda a las cápsulas de Japón, las cápsulas futuristas, nada más que al estilo de Bangladesh. Esta habitación lo que nos incluye es un abanico, electricidad, luz. Ya aquí tenemos un conector al menos para conectar cualquier cosa, aunque igual en el día la electricidad no funciona. Tenemos una almohada y también tenemos cobija. Y aquí no hay colchón, pero al menos está esta telita que nos separa del frío de la lata. Esto definitivamente no es apto para claustrofóbicos. Y ojo, cuidado, que esta habitación viene con ventana con vista. A ver a dónde nos da la vista. Al río. ¿Qué dice, compadre? Salam aleikum. Eso. Si usted quiere tener una conversación, nada más abre y conversa. Uy, pucha, esta luz hasta que me llenó de vida. ¿Qué diferencia simplemente estar aquí metido en la oscuridad a que entre ya la luz del sol y el sonido y la gente aquí afuera trabajando? Ya cambió la cosa, la verdad. Esta habitación con esta vista y ese precio está bien. Que no se me vaya a escapar. Tenemos también una gaveta para guardar las cosas personales. Por supuesto, como cualquier hotel en el mundo, este hotel incluye facilidades. Por ejemplo, incluye agua potable de la limpia, de la que da el gobierno para que los huéspedes puedan tomar. Incluye servicio sanitario con vista al río. Vean en dónde viene la gente al baño. Este de aquí es el servicio sanitario y da directo al agua. Todas las necesidades, las heces, la orina, el vómito, todo cae directamente al río. Que ojo, aquí está donde hacen las necesidades y aquí está el tarro para sacar agua del río y bañarse. Eso es lo único como que está bien turbio. El baño. Resulta que el agua para bañarse es la que puedan sacar del río Buriganga, uno de los más contaminados del mundo y un río que incluso ya está muerto biológicamente. No hay vida, no hay oxígeno, no hay peces de lo contaminado que está. Y extra, aquí es donde hacen las necesidades y aquí es donde sacan el agua. Entonces hay quienes prefieren ir a bañarse a un baño público que vale como 5 céntimos de dólar aquí a la par del hotel. Como en todo, los VIP están separados de la plebe. Entonces vamos al segundo piso a conocer las habitaciones VIP del hotel más barato del planeta. Aquí vienen quienes les va un poco mejor, tal vez quienes ganan de 6 a 10 dólares al día. Salam aleikum. Quienes ganan de 6 a 10 dólares al día y además quienes necesitan un poco o quieren darse el lujo de tener un poco más de espacio, porque como pueden ver son cuartos completos. De hecho, de estos no tuvimos la opción de reservarlos porque estaban todos llenos, pero por dicha nos encontramos a nuestro amigo Rafiqul Islam, que nos va a dar acceso a su habitación privada. Assalamu alaikum. Les presento a Rafiqul Islam. Obviamente no vamos a faltar el respeto a la limpieza de mi compañero. No sé cómo se dice con permiso, ahí sí se los quedé debiendo. Y aquí hay luz y abanico, funciona perfectamente. Very good. Él me cuenta que él trabaja en el mercado de las frutas, que gana normalmente unos 5 dólares al día y que un día como hoy ganó 0 dólares porque hoy no hubo mucho trabajo. Él trabaja normalmente de madrugada, que son los mercados, pero hoy, ahorita al mediodía, ya no está trabajando. Va a abrir la ventana para que veamos la vista que tiene desde el cuarto VIP. ¡Uf! ¡La la! ¡Chulada! Hasta que cambió por completo. Aquí en el cuarto grande, en el cuarto VIP, se incluye un toldo para mosquitos, se incluye un colchón un poquito más grueso. Ya usted duerme un poco más cómodo. Se incluye la sábana, se incluye la almohada, se incluye la cobija. También incluye el abanico que tienen todos, electricidad, luz. Y muy importante, este cuesta tan solo 97 centavos de dólar. Ninguno de los hospedajes alcanzó el precio de $1. Hello. Yes, yes. La gente es amigable donde... Yes, subscribe. Thank you. Thank you.
La gente es amigable en todas partes en Bangladesh. Aquí me están siguiendo los que viven en esta parte de arriba. Incluso el señor me está invitando a conocer el cuarto. Vean, aquí es donde vive este señor, que sí se ve mucho más instalado. Tiene toda la ropa, tiene tendida incluso ropa que lavó, por lo que veo está húmeda. El cargador, el celular. Donobat, así es como se dice gracias en bengalí. A Hassan Habib nos cuenta que se vino a buscar oportunidades a Dhaka desde la zona rural únicamente con lo que anda puesto, un celular y el cargador del celular. আজকে যদি কোনো কাজ আমি না পাই তাহলে আজকে বিকেলে আমার চলে যাওয়া 120 টাকার ভিতরে যে পরিমাণ ছবিটা পাওয়া যায় তাতে অনেক ভালো আছে আমাদের গরিবদের জন্য আর কি। Tal vez usted, que tiene la mente perversa, se pueda estar preguntando si este hotel lo utilizan para hacer el suculento. Pero la respuesta es que en Bangladesh usted podría ir a la cárcel por realizar un acto así. Incluso en este país está prohibido vivir juntos en unión libre. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, dando la vuelta por el hotel más barato de todo el planeta. Cuéntenme a ustedes qué les pareció lo que ofrece el hotel por ese precio. Más allá de las condiciones y de que es un poco cerrado y de que está un poco deteriorado, ¿qué les parece lo que ofrece por todos estos precios que ninguno supera el dólar? Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. Cuéntenme si se imaginaban que existía algo así, porque yo no. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció la suite VIP más barata del mundo.